Hola amantes del anime, yo soy Cela, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión les hablaré que fue casi con lo primero que me enfrenté al empezar con el mundo del anime, que son los conceptos o cosas que no son fáciles de entender para nosotros en nuestro idioma. Recuerdo que mi primer acercamiento al mundo del anime fue con Model Sushi y en realidad fue con el Don Juan. Recuerdo perfectamente que tuve que verlo 2 veces porque no entendía varias de las cosas que estaban pasando, es decir, mundo demoníaco, cultivo, todos estos conceptos, pero eran difíciles de entender para mí, o no difíciles, sino que más bien no tenía la información fácil, nunca había escuchado el concepto, entonces no podría como que relacionarlo tan bien. Tuve que verlo 2 veces para saber qué es lo que estaba pasando. En la novela pasó absolutamente igual. Al principio como que causó que mi lectura fuera un poco lenta y abrumadora, pero afortunadamente, y yo estoy súper agradecido con ellos y con ellas y con todos, o sea, los admiro mucho por eso. Los traductores te ponen las referencias y te tratan de explicar estos conceptos y por eso continué y estoy súper agradecida por eso. O sea, hacen un trabajo increíble a mi forma de ver. Siempre que veo una referencia en algún capítulo, mi primer pensamiento es: nadie se ha preocupado tanto por mí. con este video intento hacer como un pequeño glosario o palabras importantes con las que uno se enfrenta, y es para principiantes. A mí, les digo, me hubiera gustado aprender esto antes de empezar a leer. Debo declarar algo antes de empezar, y es que yo no soy una experta. Son cosas que yo he aprendido o he investigado conforme va pasando el tiempo. Por ello, si me equivoco, pueden decírmelo en los comentarios. Yo no tengo ningún problema y así podemos complementar información. Eso es excelente para mí. Entonces, sin más, empecemos. Número 1. Danmei significa la búsqueda de la belleza. Es un género de literatura o medios de ficción como el manhwa, el donghua, los dramas, el cual está basado en el género de manga BL o boy love, que es decir que son relaciones chico-chico. Algo característico de este género es que sus historias están basadas en fantasía, misterio, drama histórico, steampunk, entre otros géneros, teniéndolo como lo principal, mientras que las relaciones piel son un complemento a la historia, no es lo principal. Sí vamos a tener historias de amor, pero no son el ingrediente principal de estas historias. Entonces, algunas de estas historias también pueden tener contenido más 18 o pueden no tenerlo, porque en realidad no es el objetivo principal de la novela. Número 2. Wuxia, que significa literalmente caballeros o héroes de las artes marciales. Este es un género de historias en el cual los personajes principales utilizan sus artes marciales para defender sus creencias. Se conoce como fantasía baja porque la mayoría de estas historias se desarrollan en el mundo de los mortales y no hay elementos sobrenaturales en ellos. La verdad es que estuve rememorando, intentando buscar una novela de este género que yo haya leído y no pude encontrar ninguna, pero estuve buscando en internet y resulta que sí existe algo que hemos visto al menos en Occidente, y es Kung Fu Panda. Kung Fu Panda sí cumple con estas características, donde están practicando artes marciales, en este caso el Kung Fu. Tenemos un poquito de toque fantástico o místico, por así decirlo, y existe este código de honor o de ser un caballero o un héroe. Caballeros refiriéndose a hacer buenas prácticas, tener buenos valores y defender tus creencias y así. Y todo mediante un riguroso entrenamiento. Y sí, o sea, si recordamos, Po hace toda esta travesía del héroe o mediante el Kung Fu. Número 3. Xianxia significa literalmente héroes o caballeros inmortales. Este tipo de historias relata la ficción de seres que intentan alcanzar la inmortalidad a través de una práctica o un entrenamiento
que se llama cultivo. Además de la inmortalidad, alcanzan poderes y fuerzas sobrenaturales que los hacen ir más allá. Las historias Xianxia están fuertemente influenciadas por el budismo y el taoísmo. Por eso es común encontrarse cosas como demonios, fantasmas, inmortales, dioses y todos estos elementos de la mitología china antigua. A este género se le conoce como alta fantasía. Los protagonistas alcanzan poderes sobrenaturales e inmortalidad inimaginables, y las historias se desarrollan en un universo dividido por 3 reinos, que es el reino de los mortales, el reino celestial y el reino del inframundo, por así decirlo. En este apartado nos encontramos con la mayoría de las novelas Danmei que actualmente conocemos, que las más populares pues obviamente es Modou Sushi, es Tianwan Zipu, es Safe, Erha, Dihen Fushenlu, Tianbao Fujialu, entre otras, una infinidad enorme de novelas Danmei que se dan en este género. Número 4. Xuan Huan. Se podría traducir como fantasía misteriosa o oscura. Este género se caracteriza por tener elementos de la fantasía china combinados con elementos occidentales, y la mayoría de las tramas se desarrollan en entornos futuristas o occidentales mismos. Y un ejemplo de esto sería en la serie de Love, Death and Robots de Netflix, donde hay un corto que se llama Buena Cacería. En él nos encontramos estos elementos fantásticos. De hecho está un demonio zorro por ahí. Y se desarrolla en Hong Kong, pero un Hong Kong como futurista estilo steampunk. Y cuando leí la definición fue lo primero que se me vino a la mente. Si quieren ir a verlo a Netflix, les va a gustar. A mí creo que es mi corto favorito. Pero mi advertencia es que es clasificación más 18. La verdad es que sí está un poquito cruda, pero se me hizo genial el diseño de arte que tiene, y la historia que te cuentan en 20 minutos es para mí una genialidad de eso. Número 5. Taoísmo. También llamado taoísmo, significa literal la enseñanza del camino. Es una tradición filosófica china la cual enfatiza vivir en armonía con el Dao. El objetivo fundamental de los taoístas, que son quienes practican esta filosofía, es alcanzar la inmortalidad, pero esto no siempre se toma tan literal, sino que el objetivo principal es alcanzar longevidad en plenitud. En aquellos tiempos, a las personas que vivían en armonía con la naturaleza eran los inmortales. A ellos se les llamaba inmortales porque alcanzaban esta superioridad junto o equilibrio con la naturaleza. También para los antiguos pensadores de China, el concepto de inmortalidad se interpretaba como la autosuperación de sí mismos y de su entorno. Es decir, cualquier cosa que hiciera bien a la comunidad o que buscara la superación de esta o el progreso personal, para ellos era este estilo de inmortalidad, y para ellos era la filosofía de ese camino que tenían que hacer para buscar esa plenitud. Con este concepto en particular yo tenía algo de familiaridad de haberlo escuchado en algún anime o algo de este índole, pero no tenía el concepto como tal hasta que me leí la novela La tarea de evitar que mi discípulo se vaya al lado oscuro, así se llama la novela, y ahí es cuando leí el concepto como tal y me puse a investigar un poquito más y entendí qué era. Número 6. Inmortales. Son seres que ascendieron a la inmortalidad a través de las prácticas del cultivo, que es un tipo de entrenamiento taoísta. Tienen una conexión muy profunda con la naturaleza y por eso ellos pueden tener poderes mágicos que vienen a través del chi. En realidad el chi es una energía vital que tienen todas las cosas. Entonces lo que hacen los inmortales en realidad ser manipuladores de energía de objetos. Son súper comunes en las novelas o en el contenido del género Xianxia,
que es el que les mencioné anteriormente, los inmortales siempre van a estar en busca de la vida eterna o de la plenitud, como ya les dije, este camino que nos muestra el Tao. Ahora bien, si se dan cuenta, describí a los inmortales como seres que pueden alcanzar la inmortalidad, porque en realidad no solo pueden ser seres humanos, también pueden ser bestias mitológicas, bestias demoníacas o cualquier otro ser que alcance esa superación. Esto lo vi en la novela de La esposa del maestro legendario. Ahí aparecen las bestias demoníacas y ellas también, a través de la cultivación, se pueden hacer inmortales. Número 7. Demonios. Son seres sobrenaturales que son como animales, plantas u objetos mismos que crearon o tienen una autoconciencia y que a través del cultivo de Shi o de resentimiento se vuelven animados, por así decirlo, o sea, se vuelven conscientes de sí mismos. Existen dos tipos de demonios, al menos que yo conozco, que son primeramente los Yao, que por ejemplo son las bestias demoníacas. Un ejemplo de ellos, en Tianbao Fujiaolu existe el papá adoptivo de Hongjun, que es Chongming. Él es un demonio fénix y tiene esta autoconciencia y tiene este poder de cultivo y todo, y inclusive se puede transformar en un humano. De hecho, el palacio donde vive tiene la palabra Yao en él, es el palacio Yaojing. Y los otros demonios que conozco son los Mo, que son seres muy fuertes o son como los dioses de los demonios, y ejemplos de ellos están en Mara, que sale en Tianbao Fujiaolu, y Chiyo, que sale en Behind Fushenlu. En estas dos novelas tienen que enfrentarse a estos dos grandes demonios dioses. Tienen que evitar que ellos aparezcan o que destruyan la tierra divina o China, como quieren llamarlo. Número 8. El concepto social de cara o mianzi. En China existe un concepto social llamado mianzi que se refiere a la imagen de dignidad o de prestigio que tú tienes ante un círculo social. Para ellos es la identidad de una persona basada en las opiniones de los demás. El que piensa la gente de uno en la cultura china es extremadamente importante. Ellos evitan a toda costa ponerse al descubierto y admitir el error que cometieron. Por ejemplo, si se te cae algo o si se cae algo, prefieren decir ese objeto estaba mal puesto y se cayó, que decir, ay, pues pasé por ahí, se movió y se me cayó, o lo toqué y se me cayó. Para ellos eso es perder cara, el concepto de admitir que cometieron un error en frente de los demás. Por ejemplo, para nosotros eso sería como una clase de mentira, porque estás mintiendo sobre lo que realmente pasó. Pero para ellos es más importante mantener el rostro, mantener la cara frente a los demás, que en realidad esta mentira piadosa o mentira pequeña que en realidad no le está afectando a nadie, más que el hecho de que salvó de un asunto vergonzoso a alguien. Entonces ese tipo de mentiritas piadosas sí está bien visto por ellos, a diferencia de una que sí directamente haga daño a una persona, ¿verdad? Y este ejemplo de que a alguien se le cae algo y dice esta mentira piadosa se le llama como salvar cara, es decir, mantuviste tu dignidad y mantuviste ese estatus frente a las demás personas. Me gustaría hacer un glosario o una guía para leer novelas chinas y no morir en el intento. Ok, eso fue muy exagerado. Y también me gustaría que me comentaran una palabra con la que se cruzaron y que se la aprendieron y que dicen, sí, cuando la ven en otra novela dicen, yo ya me sé esta palabra, para compartir muchísimos conceptos entre todos. Y también si les gusta este video le pueden dar like, pueden suscribirse o pueden compartirlo. Y también pueden seguirme en mis redes sociales, aunque en Twitter de repente retuiteo muchos spoilers, entonces no sé si sea conveniente. Pero en la página de Facebook siempre estoy compartiendo información de las novelas para si quieren estar enterados o algo. Así que es todo por mi parte ahora sí. Hasta luego.
you